Professor, por isso, só mais uma questão importante, baseada no que o senhor falou aqui. Por isso que as pessoas perguntam muitas vezes por que a Alemanha é governada por uma coalizão hoje, que inclusive conta com a presença dos verdes, que teoricamente está agindo contra os interesses do povo alemão, né? Eu acho que essa é uma questão também importante para que a gente possa colocar aqui, não fazendo nenhuma analogia direta no Brasil, nenhuma questão ad hominem, não quero suscitar, mas como determinados países podem estar hoje o seu corpo dirigente trabalhando contra os seus próprios interesses. Então, quer dizer, nesse sentido, é importante que nós fiquemos atentos, porque todo mundo está questionando hoje, mas se a Europa está indo contra seus próprios interesses, por que o faz? E eu tenho dito, na minha maneira de entender, que esses países eles têm uma estrutura tão arraigada de influência, tentáculos desses grupos ligados a Washington e a Londres, que eles perderam a sua autonomia, perderam a soberania. Na Alemanha, no caso especial da Alemanha, até em função da própria ocupação militar derivada do resultado da Segunda Guerra Mundial. Mas eu achei muito interessante esse alerta que o senhor fez, no sentido de que questões que são segredos de Estado, que devem estar guardadas às 7 chaves, só o fato de suscitar que isso deva ser objeto de debate público já parece uma certa enfermidade conceitual do dado da soberania nacional, né? Eu acho que todo mundo devia proteger. Então, é importante que a gente faça essa Exactamente, ¿no? Y todos los estados tienen esa cuestión. Ahora, el tema alemán es un tema complicado porque es un pueblo el más educado del planeta, de longe, ¿no? Un pueblo que tuvo Beethoven, que tiene Friedrich Schiller, que tiene Goethe, que tiene una cantidad de científicos y tal. No voy a detenerme porque sería una lista grande. ¿Cómo ese pueblo puede permitirse eso? Si en términos, tú ves la situación, es decir, la raiva contra Versalles, la raiva contra los acuerdos de Versalles, llevó a Hitler al poder electo. Es decir, por raiva. Eso quiere decir que es un pueblo educado, pero es un pueblo inculto. Un pueblo culto no hace eso. Es una cosa interesante porque la gente confunde civilización y cultura, educación y cultura. Son cosas diferentes. Cultura significa trascendencia, cultivar hacia valores que trascienden. Civilización significa el estatus de bienestar, etc. Y lo que pasó después de la guerra, se explica en términos de una ocupación, ¿no? Porque la OTAN estuvo ahí y fue parte, y eso está bien documentado, porque el movimiento ambientalista surge dentro de la OSD y la OTAN. Es decir, Aurelio Pechet, que crea el Club de Roma, era un funcionario de ese aparato. Es como hoy Bruselas, es decir, bueno, Bruselas tiene toda la ideología de género, toda esta visión de los valores europeos, es decir, anticristianos, antifamilia, antiestado nacional, etcétera. Es decir, son estructuras de gobierno mundial. Entonces, eso es lo que va llevando a Alemania, ¿no? Incluso con Angela Merkel, que es infinitamente superior en términos de lideranza política que Scholz, ¿no? Es decir, ahora, esto va llevando, mira, solamente se impusieron un programa ambiental que cualquier persona racional simplemente están locos ustedes. Van a suspender la energía nuclear, van a suspender tecnologías avanzadas. Ellos fueron los que pusieron el primer reactor nuclear a funcionar. Y ellos son los que se van a negar eso. Ahora, por una ironía de la historia, le toca al Partido Verde regresar al carbón masivamente, a emisiones de carbón, y van a tener que reiniciar las plantas nucleares, posponer el fechamiento de plantas nucleares. Otra vez el problema. Un pueblo súper educado, llegas a Alemania y te sientes que todo funciona direitinho, ¿no? Pues vas a Italia no funciona nada más. Italia es un pueblo más culto en un cierto sentido, mucho más culto. Yo gosto mucho de esa comparación porque llegas a Alemania, bueno, nunca se desaparece una mala, si precisas regresarla y volver, funciona todo direitinho. Más tienen esa imposición, no digo que todos los alemanes, más
mayoritariamente ellos impusieron esta agenda verde, ¿no? Entonces, nuevamente, un pueblo educado, civilizado, inculto, que no tiene capacidad de decisión trascendente. Es decir, eso es lo que quiero decir con cultura. Es decir, cuando un pueblo está, ¿no? Es decir, es más culto Rusia que Europa Occidental, a pesar de que es menos civilizado que Europa Occidental. Es decir, hay más atrasos, etcétera, pero es mucho más culto, tiene un respeto mutuo al sentido histórico de trascendencia, de familia, de Dios, etcétera, etcétera. Y es por eso que lograron salir del sistema comunista soviético, ¿no? Demoraron por todo este problema de liberalismo, de todo el problema de la descomposición de la Unión Soviética, el acuerdo que Gorbachev hizo sin ninguna responsabilidad, sin ningún acuerdo asignado, ¿no? Es decir, ficó en las promesas de Thatcher y de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Es decir, eso fue, y esa es la desgracia, y estoy de acuerdo en que lo que dice Putin fue una gran desgracia, y estamos teniendo esos conflictos en Ucrania y población rusa que está siendo perseguida, que está viendo